Bueno, para empezar lo que sería programación aplicada 1, empezando digamos, desde lo más básico para programar en C Sharp, utilizando el compilador Visual Studio, primero tenemos que entender básicamente cómo funciona la sintaxis de C Sharp. Para empezar, nosotros sabemos que cuando el código va ejecutándose, la ejecución es línea por línea y es secuencial. ¿Eso qué quiere decir? Que primeramente se va a ejecutar desde la línea 1, bajando y ejecutándose cada línea. De la línea 1 a la línea 2 a la línea 3. Donde, digamos, tenemos el inicio del programa y cada línea va a tener sus acciones. Estas acciones pueden ser, eh, como se dice, pueden ser switch, donde nosotros elegimos un valor, pueden ser un condicional, donde nosotros ponemos qué condición se tiene que ejecutar, pueden ser, digamos, operaciones cíclicas, repetitivas, donde, digamos, si cumple cierta condición se va a ejecutar el código tantas veces sea necesario. Y hasta que llega hasta la última línea y se termina el programa. A veces se puede hacer bucles donde la ejecución es infinita hasta que nosotros ponemos, digamos, una condición donde si se cumple la condición se termina el programa. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, digamos, va a ser como un poco difícil entenderlo, pero esa es la idea del C Sharp. Bueno, cuando se compila un programa, se tiene que cumplir la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis sería como la forma en la cual se tiene que escribir el código para que el compilador no nos dé un error. Cuando se cumple la sintaxis, no existe errores en el compilador. Por lo menos de sintaxis. Puede haber un error de lógica, eso sí, pero no un error de sintaxis. Después vamos a ver la diferencia cuando tenemos un error lógico, donde nosotros nos equivocamos en nuestro código, pero se cumple la sintaxis del C Sharp, entonces, digamos, el compilador no detecta la falla. Bueno, también cuando nosotros declaramos una variable o una clase o una función, existen palabras reservadas que le vamos a estar viendo también a medida avanzamos en la materia. Bien, el programa, digamos, corre en la función main. La función main sería la función principal donde nosotros ejecutamos nuestro código, donde nosotros escribimos la parte principal del código, digamos. ¿Puede existir funciones secundarias? Sí, puede existir. También puede existir clases secundarias y ir llamando las funciones a medida vamos necesitando. Bien, hay palabras reservadas que las tenemos que entender, digamos, para empezar nuestro primer código. Por ejemplo, una de las palabras más usadas que sí o sí vamos a usar es la palabra using, que nos permite llamar a la librería donde nosotros tenemos nuestras funciones. ¿Qué son esas funciones? Esas funciones son, por ejemplo, una función para imprimir una palabra en la pantalla, para ingresar datos a través del teclado, pero eso no va a ser suficiente a la hora de hacer un programa complejo. Vamos a tener que instalar paquetes y llamar a las librerías. Pero digamos, para lo que nosotros vamos a hacer, por lo menos la primera parte de esto es totalmente suficiente.
Ya vamos a ver en más detalle, digamos, para qué lo vamos a utilizar. Que la otra palabra, digamos, que es la parte básica del código, es el namespace, que se define para escribir el nombre del proyecto. Por ejemplo, nosotros queremos hacer un menú. Entonces ponemos using, llamamos a la librería system. Dentro de system están las funciones para imprimir en pantalla, para tomar datos por teclado. Y luego escribimos un namespace continuando con el nombre del proyecto. Ya vamos a ver en detalle, digamos. Después, class. ¿Class qué es? Class es la clase. Dentro de la clase nosotros vamos a tener la función void main, que va a ser nuestra función principal. Y la función void main, digamos, es la donde nosotros tenemos la parte más importante de nuestro código. Y para ir arrancando, digamos, vamos a ver esta función que es console write o console write line, dependiendo, cada uno se va a ir guiando cómo quiere escribirlo, que básicamente nos permite imprimir textos o variables en la pantalla. Después está el otro que es console read line, que es para leer datos que nosotros ingresamos a través del teclado. Después hay otros tips, por ejemplo la barra invertida N, que nos sirve para saltar un renglón cuando nosotros escribimos digamos mucho contenido dentro del console write line donde vamos a imprimir. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. El porcentual T, que nos permite generar un espacio, o sea, renglones, sin poner renglones apretando, digamos, el teclado de espacio. Después, todo buen programador tiene que comentar en su código. Entonces, va a ser necesario que cuando, qué sé yo, escriben un código, después de mucho tiempo lo vuelven a leer, no lo van a entender salvo que tengan comentarios donde diga detalladamente qué hace esa parte del código. Y hay dos formas de hacerlo. Uno escribiendo la barra doble o barra asterisco asterisco y cerrando con barra. Todo lo que esté dentro del asterisco va a ser un comentario. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo. Y bueno, y a continuación tenemos la estructura básica de lo que sería la sintaxis del C#, donde using system está llamando a la librería, como habíamos dicho, el namespace. Después ponemos, como se dice, el nombre del proyecto, la clase, class program. Dentro de class program nosotros escribimos el void main, que sería nuestra función principal. Por ejemplo, nuestro primer ejercicio va a ser realizar, digamos, el menú de una calculadora. De esta forma es como nosotros lo tenemos que escribir en el compilador para que se ejecute. Ahora vamos a ver cómo crear un proyecto. Nosotros, una vez abierto el compilador, lo que tenemos que ir es a esta opción que dice acá, crear un proyecto nuevo. Esto después nos va a preguntar qué queremos hacer con el proyecto nuevo. Nosotros vamos a empezar haciendo aplicaciones de consola. Nosotros puntualmente vamos a utilizar el .NET Core y quiero que noten acá las características. Vamos a hacer un proyecto en C#. Este código es ejecutable en Linux, en Mac, en Windows, y acá al final dice que va a ser una aplicación de consola. Entonces nosotros le damos a esa opción, le damos siguiente. Acá estos tres puntos que podemos ver acá nos permite guardar el proyecto en donde nosotros queremos, digamos, por ejemplo un pendrive, pero yo lo voy a guardar en el escritorio donde vamos a poner que va a ser nuestro primer programa y va a ser un menú. Seleccionamos la carpeta
Luego nosotros le damos siguiente. Acá, por ejemplo, podemos elegir en qué versión .NET queremos hacerlo. Hoy, digamos, la última versión es la .NET 7, que es lo más actualizado. Nosotros siempre tenemos que elegir lo más actualizado y ir viendo qué, ¿cómo se dice? Qué funcionalidad nueva tiene o qué ventajas tienen en comparación a las anteriores. En la facultad nosotros tenemos .NET 4, que para lo que nosotros vamos a hacer sirve, y es más que suficiente, pero digamos, a medida vayamos evolucionando en lo que sería el .NET, o si alguno quiere dedicarse a otra cosa, le conviene, digamos, saber qué actualizaciones hay. Así que nosotros le vamos a poner el .NET 7, le damos crear un proyecto. Esto normalmente suele tardar un rato, ya que va a depender de la máquina de cada uno, porque tiene su peso, digamos, el compilador y los paquetes. Yo puntualmente, yo lo que voy a hacer es copiar y pegar este ejemplo de código. Al que está empezando recién, le conviene, digamos, como se dice, escribirlo. Yo por ahí ya sé cómo es y no necesito hacer eso. Bien, como estábamos viendo, el código se ejecuta de forma lineal. Entonces, lo que quería decir era, primero vamos a escribir la línea 1, entonces el compilador arranca por la línea 1. En la línea 2 podemos poner operaciones matemáticas. En la línea 3, qué sé yo, un condicional. Y en la línea 4 podría estar terminando nuestro programa. Entonces, el programa empieza en la línea 1, continúa por la 2 y termina en la 4. Esa es la lógica de cómo se ejecuta el código. Entonces, como somos buenos, tenemos buenas prácticas de programadores, vamos a empezar escribiendo comentarios. Nosotros escribimos el namespace. Abrimos corchete y lo cerramos. Como pueden ver, si nosotros mantenemos seleccionado, el corchete por sí solo se va pintando donde cierra. Entonces esa llave se corresponde a la de namespace. Dentro de eso nosotros escribimos la clase, que sería la clase, digamos. Y esa llave, si pintamos las de arriba, la de abajo se pinta sola. Entonces esa se corresponde con esa. Y así con la de la función principal. Si nosotros la pintamos, por sí solo se pinta la de abajo donde termina. Y acá ponemos que en ese punto cierra main. Ahora, digamos, no tiene sentido comentarlo porque el código que vamos a hacer es bastante chico. Pero cuando nosotros empezamos a hacer código más y más largo, necesitamos saber dónde empieza y también dónde termina. Entonces ahí está la, digamos, la clave de cómo entender la sintaxis de C#. Entonces acá ponemos que cierra la clase program. Un detalle importante, cuando está como comentario, por más que ejecutes el código, el compilador no lo lee. O sea, a la hora de compilarlo. Lo toma como un comentario que no lo tiene que tener en cuenta. Entonces, cuando vean que está algo como comentario, no afecta el código. Y acá le ponemos
acá ponemos primer proyecto. Y acá ponemos que ahí cierra el primer proyecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer primeramente es hacer un menú. Como lo estábamos viendo acá, nosotros para poder imprimir esto tenemos que escribir la librería que tiene la función console writeLine o console write o también console readline. Bien, ahora por ejemplo, nosotros queremos imprimir en la pantalla una palabra que diga menú. Entonces para hacer eso escribimos console.writeLine y dentro de esto abrimos y cerramos paréntesis y lo cerramos con punto y comas. La palabra que nosotros vamos a escribir va a ser menú. Entonces, cuando nosotros escribamos esto, se nos va, ¿cómo se dice? Imprimir en la pantalla una vez que lo compilamos. Para compilar el programa, lo que nosotros tenemos que hacer es ir acá donde dice console app 1 y darle compilar. En la parte inferior vemos los comandos que se van ejecutando a medida que nosotros compilamos el programa que estamos haciendo. Ahí nos va a decir si la compilación fue correcta. En este caso tuvo 0 errores y tuvo 0 actualizaciones y acá dice que no omitió ninguna línea. Cuando nos salga así es porque está bien lo que nosotros estamos haciendo. Entonces para nosotros ejecutar ese código que estamos haciendo, vamos acá donde dice console app 1 que tiene la, ¿cómo se dice? La flechita verde, que lo que hace es depurar el código para que se ejecute. Una vez que apretamos ahí, se nos va a abrir la consola y la consola nos va a imprimir en pantalla la palabra menú con los signos más. Y no, acá nosotros podemos ver que nos imprimió el menú. Para salir de esta consola lo único que tenemos que hacer es darle enter y listo. O directamente lo cerramos apretando la X. Pero bueno, lo bueno que tiene la programación es que el copy-paste es, es muy natural. Entonces vayan acostumbrándose. Entonces nosotros, por ejemplo, queremos hacer el menú de una calculadora. Queremos que la primera opción sea suma. Y como queremos aplicar, digamos, los tips que estábamos haciendo, por ejemplo, le escribimos la barra invertida n, que eso haría que salte una línea a la hora de imprimir. Entonces ponemos punto 2 resta. Nosotros vamos a volver a compilar. Cuando van a compilar más de una vez, es mejor utilizar esta que dice recompilar. ¿Qué es lo que hace recompilar? Recompilar lo que hace es borrar lo que estaba en la memoria, lo compilado anteriormente. Se olvida de eso y vuelve a cargar con las actualizaciones. Entonces nosotros le damos a recompilar el proyecto. Una vez que se termine lo vamos a poder ejecutar. Se nos va a habilitar acá la flechita verde y listo. Ahora,
nosotros ahora vamos a tener ya, digamos, cómo se va formando la palabra, o sea, el menú de una calculadora. La primera opción y la segunda nosotros la escribimos en un solo renglón. Nosotros pudimos haber escrito otro console writeline y poner resta. Pero ahora lo que vamos a hacer sería poner la opción 3, que sería, por ejemplo, salir. Nosotros, por ejemplo, podemos utilizar la barra invertida T para hacer un espacio. Y ahí donde dice, ¿cómo se dice? 2 puntos, para que no estén pegados, lo podemos, ¿cómo se dice? Poner, pero sin poner espacio usando el teclado. Vamos a hacer que haga espacio la barra invertida T, y como pueden ver tiene otro colorcito. Bien, ahora la compilación terminó. Acá en la parte inferior nos dice el tiempo que se tomó, digamos. Y lo podemos ya ejecutar. Cuando lo ejecutamos, a ver, le damos tiempo que carbure la computadora. Y nos sale, digamos, lo que nosotros estábamos haciendo. Con esto ya nos salió lo que sería el menú. Por ejemplo, nosotros también vimos en la segunda clase de la semana lo que serían las variables. Por ejemplo, en esta tablita nos dice las características de cómo declarar las variables y de qué punto hasta qué punto es y cuántos bits ocupan esas variables. Por ejemplo, tenemos el tipo sbyte. Acá en tipo nos dice que, digamos, la característica. En la descripción nos dice que es números con signos. En bits nos dice el tamaño. Y acá en el rango podemos ver, digamos, de qué número hasta qué número va. Por ejemplo, va de números negativos de 128 hasta 127. Y acá en alias podemos ver cómo se declara dentro del C#. Y está en verde. Por ejemplo, está también solamente byte, que si lo declaramos como byte, acá donde vemos alias, también es de tamaño de 8 bits, pero el rango, por ejemplo, es de 0 a 255. Si nosotros nos ponemos a sacar, digamos, la cuenta, sería más o menos el mismo tamaño de un sbyte, solo que en este caso, digamos, se maneja con números positivos, de margen positivo, va del 0 para adelante. Bien, pero lo que nosotros vamos a usar puntualmente serían el double, que serían números de 64 bits y serían números con coma. Acá nosotros podemos ver el rango que tiene, que es muy superior a lo que sería un byte, y en el alias podemos ver cómo se declaran, que en este caso sería double. Después tenemos el char, que son caracteres, pueden ser letras, números, signos, solo que si lo escribimos como char y metemos un número, no lo va a tomar como un valor a poder sumar, digamos. Lo va a tomar como un carácter y no lo van a poder modificar. Es un detalle.
Acá podemos ver en verde cómo se puede declarar. Después hay otro que se utiliza muchísimo, el booleano. Son valores lógicos y tiene dos estados. El true, que sería de verdadero, y el false, de falso. Básicamente se utiliza mucho cuando queremos hacer condiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos, qué sé yo, la contraseña del Windows. La contraseña del Windows, nosotros, por ejemplo, supongamos que la tengamos definido que sería 1, 2, 3 y 4. Si nosotros ingresamos 1, 2, 3, 4, inicializa el Windows porque escribimos correctamente la contraseña. Pero ¿cómo es que evalúa el código para saber si eso es verdadero o no? Nosotros tenemos guardado una variable, por ejemplo, que se llame var, y ahí está el valor 1, 2, 3, 4, 5. Después tenemos otra variable, supongamos que esta se llama var2, donde nosotros ingresamos por teclado el valor 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa? Var se compara con var2. Y nosotros utilizamos un booleano para que se compare. Si sale true, se inicializa el Windows. Y si esa comparación sale false, te vuelve a pedir la contraseña. Hasta 5 veces y después, bueno, van a tener que arreglárselas. Bueno, ¿y cómo, o sea, qué son las variables básicamente? La variable representa la localización en la memoria donde una instancia, puede haber una instancia de un tipo y es guardada, digamos, o sea, en criollo sería un lugar en la memoria donde nosotros guardamos un valor o un carácter o una cadena de caracteres para luego llamarla con una función para, ya sea para imprimir o para hacer una operación lógica. Eso sería. Entonces, ¿cuál es la forma de declaración? Primero, declaramos el tipo de dato. En el tipo de dato, nosotros escribimos si es un booleano, es un int de integer, o sea, de número entero, es un float de números con comas, o es un, qué sé yo, un double, un decimal. Es un decimal, pero digamos como que no importa mucho si es decimal o número entero. Trabaja con los dos. En cambio, si escriben un int, trabajan obligadamente con números enteros y no tiene que tener comas. Y por ejemplo, que hacen una operación y por ejemplo una división y sale un decimal, a ese decimal lo descarta. En cambio, un float ¿qué hace? Hace lo mismo pero a la inversa. Trabaja con números con comas. Si ustedes escriben un número entero, les imprime ese número entero, pero le agrega una coma y después un par de ceros. Entonces, para evitar esa discriminación, el double es muy óptimo, ya que, digamos, independientemente te trabaja con números decimales o con números enteros. Bien, por ejemplo, como para ir empezando, convertimos en código, perdón, en comentarios, todo lo que hicimos anteriormente. Como pueden ver, yo empecé el comentario y lo cerré acá. Y todo lo que está entre esos dos se convierte en comentario. Ahora, por ejemplo, yo quiero declarar un valor entero. Entonces, escribo la palabra reservada int,
luego yo escribo una variable, por ejemplo, que sea var1. Var1 sería una variable. Yo le doy un valor, por ejemplo 10, y le pongo punto y coma. Por ejemplo, yo quiero un valor decimal. Entonces, declaro el float, escribo la variable 2, var2, y quiero remarcar esto. El nombre de la variable la pone cada uno como quiere. Yo pongo var1, var2, pero puedo poner a, b, c, d, f. O sea, en eso, digamos, no se confundan. Y cuando escribimos, por ejemplo, un valor decimal, por ejemplo, pongo 15.5. Cuando es un float, sí o sí lo tengo que terminar con una F mayúscula para que el compilador me lo lea. Pero esto es así. Es parte de la sintaxis de C#. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un valor float que se llama F 1.23 y lo termina con una F mayúscula. Eso es así para que el código reconozca, el compilador, digamos, reconozca la variable f como un valor float. Si nosotros no le ponemos la f mayúscula, por ejemplo, si borro acá, se subraya en rojo porque me lo toma como un error. Pero le pongo la f mayúscula, se desaparece el rojo. Por ejemplo, si yo escribo, ¿cómo se dice? Un valor doble, y por ejemplo a este le llamo variable a, le digo que sea 20.65, que sería una coma, o sea un número decimal, y me lo toma. Si yo quiero escribir, por ejemplo, otra variable, lo que puedo hacer también es escribir una coma y declaro la segunda variable. Por ejemplo, la segunda variable va a ser de valor 35. Entonces, ¿qué hago? En la misma línea yo declaré la variable a de tipo doble y también escribo una segunda variable de número entero en la misma línea y lo separo con comas. Por ejemplo, acá si yo quiero una segunda variable de tipo int, yo lo que hago es escribir una coma, luego escribo el nombre de la variable, por ejemplo en este caso b, le doy un valor a esa variable, por ejemplo 54, y me lo toma. Y acá en float podemos hacer lo mismo. Declaramos una variable c. Esta variable c puede ser 45.74 y le escribimos al final una F mayúscula para que me tome la sintaxis. Y acá, por ejemplo, para que me desaparezca el error de la B, lo separo con comas. Ah, miren, acá hay un error. Acá lo puse como B y en realidad acá yo estoy declarando una variable B en el int, entonces me tomaba como un error. Pero por ejemplo ahora que le cambié el nombre de la variable D, por ejemplo, ya no me lo toma como un error. Y el double acá en la A lo declaré como un decimal, pero en la D ya lo declaré como un entero. Entonces esa facilidad es la que tiene el double. Ahora, si yo quiero escribir esto, o sea, imprimirlo en pantalla, yo lo que puedo hacer es darle console.writeLine y
sencillamente llamar a la variable. Por ejemplo, la variable b, que yo la declaré acá en la línea, no me dice el número de la línea, pero la declaré acá, en esta línea. Acá yo lo estoy llamando para que sea impreso y me lo muestre en pantalla. Por ejemplo, si quiero que me imprima el valor de tipo float, yo acá lo que pongo sería, escribo la variable c, por ejemplo, como para tirar una variable, y yo esto lo compilo y digamos me lo tiene que mostrar en pantalla, porque yo le estoy diciendo mostrame el valor que fue guardado en la variable c, y no tengo que escribir un texto entre comillas, como lo hacía anteriormente cuando hicimos el menú de la calculadora. Entonces yo le doy play y me tiene que mostrar los valores de las variables en los renglones. Y me mostró, por ejemplo, el valor que yo guardé en la variable b, que fue 54, me lo imprimió en la primera línea, y en la segunda línea me imprimió el valor que yo guardé en la variable c, que sería de tipo float. Lo que nosotros también podemos hacer sería, por ejemplo, acá poner comilla, continuado del signo más, y lo que hago acá sería concatenar. Concatenar sería sumar, ¿cómo se dice? Cadena de caracteres, pero no es que me va a sumar y salir un resultado, sino que me va a imprimir en pantalla lo que yo esté concatenando. Por ejemplo, acá yo quiero poner el valor de la variable b y lo pongo en mayúscula. Le pongo 2 puntos y para aplicar lo que estamos aprendiendo, que salga un paréntesis, un espacio, le pongo barra invertida t. Y acá pongo el valor de la variable c, le pongo mayúscula, y aquí le puedo poner la barra invertida t, así se me genera un espacio. Y después de la comilla, no se olviden de poner el signo más. Y le damos play a esto y nos debería mostrar en la pantalla todo esto. Y como se los dije, mostró en la pantalla el valor de la variable b es 54, el valor de la variable c es 45,74. Nosotros también lo podemos concatenar con otra variable o otro texto y le ponemos, por ejemplo, así, comilla, barra invertida, n, así me saltea de renglón. Y a continuación de esto, nosotros ¿qué hacemos? Por ejemplo, ponemos el valor de la variable var2, y
Acá nosotros le ponemos es 2 puntos, barra invertida T, y concatenamos con el signo más y escribimos var2. Y tenemos todo ese chorizo escrito en el mismo renglón, pero cuando se imprima en pantalla va a mostrar un renglón abajo y va a ser como escribir 3 WriteLine. Y nosotros le vamos a compilar y me lo tendría que mostrar en la pantalla como 3 renglones. Y me lo mostró en 3 renglones, pero yo escribí solamente 3 WriteLine. Bueno, esto sería todo lo que sería el resumen de las clases 1 y 2.